Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Qué bueno que ya nos encontramos reunidos en esta cita que tenemos cada miércoles y domingo para recorrer juntos nuevamente la desolada carretera. Hoy estaré narrando para ustedes, queridos pasajeros, una serie de relatos de terror, muy variados entre sí, pero que créanme, estoy seguro les van a parecer muy interesantes todos y cada uno de ellos, y por supuesto también muy escalofriantes. Así que por favor, hagan lo que hagan, asegúrense de llegar al final de este recorrido para que no pierdan detalle de ellos y los conozcan todos. Por favor, queridos pasajeros, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Problemas en el trabajo. Yo soy parte del equipo de apoyo de la empresa donde trabajo. La empresa está en Jesús María y se llama Americana. Ahí hacen tazas de baño. Yo trabajo en la línea y cuando algún compañero descansa, a mí me toca cubrir ese turno. Justamente eso fue lo que pasó ese día. A mí me tocó cubrir a un compañero y por eso me tocó estar en el turno de la noche. Yo nunca había visto algo extraño en mi trabajo. Muchas veces escuché que algunos compañeros hablaban de una niña que se aparece en los pasillos donde están los secadores grandes. Pero yo nunca les creí. Pensaba que lo decían por hacer bromas o por pasar el rato. Ese día, yo salí a ver el material que ya estaba listo. Tenía que sacar los tanques del secador 14. Para poder mover ese material, yo tuve que usar un carrito que se empuja por un riel. Ese riel está justo frente a los baños. Cuando iba empujando el carrito y pasé junto a los baños, vi algo que me dejó frío. Entre los carros estacionados junto a los tanques, yo vi a una niña. Vi que la niña me saludó. No fue algo rápido. Ella levantó la mano despacio. La niña tenía un vestido blanco, con franjas rojas, y tenía el cabello recogido, en 2 trenzas. Yo vi que la niña estaba riendo. No se oía su risa, pero vi que se reía. Luego vi que la niña se agachó, como si se escondiera detrás de los tanques, y ya no la volví a ver. Yo me quedé quieto unos segundos. Pensé que tal vez me había confundido. Caminé hacia ese lugar y ya no había nada. Revisé entre los carros, detrás de los tanques y hasta por la orilla del riel. No había nadie. Todo estaba igual. Yo regresé a la línea sin decir nada. Al día siguiente, yo le conté lo que me pasó a uno de los supervisores. Él me dijo que eso ya había pasado antes. El supervisor me contó que cuando construyeron esa planta, todavía no había muchas fábricas alrededor. En ese tiempo el terreno estaba solo. El supervisor me comentó que cuando hicieron las excavaciones para los cimientos, los trabajadores encontraron restos humanos. Me dijo que entre esos huesos había algunos que parecían de niños. También me dijo que no hicieron nada con eso, que solo lo taparon y siguieron trabajando. Yo no supe qué decir. Me quedé callado. No le conté nada a nadie más. Un día después me tocó hacer inventario. Yo tenía que contar los tanques que se quedaron sin mover. Era en la misma zona del secador 14. Cuando yo iba por la mitad del conteo, escuché un golpe fuerte. 2 tanques se cayeron al suelo. Uno de ellos rodó unos metros. Yo volteé rápido y vi la sombra de una niña que pasó corriendo entre los pasillos. No vi bien su cara, pero vi que tenía el mismo vestido blanco con rojo.
corrió entre los carros y desapareció. Yo no supe qué hacer. Me quedé parado hasta que ya no vi nada. No me quise mover de inmediato. Me quedé un buen rato ahí, parado. Luego solo terminé de contar y me fui a sentar a la entrada. No quise volver a esa parte. Eso pasó hace poco. Después de eso, el supervisor me pidió que pusiera a alguien a limpiar el área de los secadores. Ese día también era turno de noche. Como no había personal suficiente, yo tuve que mandar a una muchacha a limpiar el secador 14. Era nueva. A mí me dijeron que los carros de ese secador se habían salido del riel y estorbaban. La muchacha entró sola. Después de un rato, yo vi que no salía. Yo fui a buscarla. Cuando entré al área, vi que la muchacha estaba tirada en el piso. Estaba boca arriba, con los ojos abiertos. Yo le hablé y no me respondió. Me agaché y traté de moverla. No reaccionó. Tuve que llamar al servicio médico. Llegó una enfermera y la revisó. Después de unos minutos la muchacha despertó. Estaba temblando. Ella dijo que cuando se levantó, vio que una niña se metió entre los carros. La muchacha dijo que sintió mucho miedo y se desmayó. No quiso decir nada más. Después de eso, nadie quiso entrar solo a esa área. Yo tampoco quise volver a cubrir turnos ahí. Desde ese día, no he visto de nuevo a la niña. Pero yo sí creo que algo raro hay en esa parte de la planta. A mí me tocó ver eso, y no se me ha olvidado. Yo no supe qué hacer, pero ahora entiendo que los demás no estaban inventando. Yo sé lo que vi. Experiencia en Oaxaca. Recientemente, he escuchado una compilación de historias de Oaxaca y quisiera compartir la mía para que forme parte de una escala de la desolada carretera. Yo precisamente soy de Oaxaca y he vivido en las 8 regiones del estado. A mí me pasó algo cuando iba viajando a Santiago, Zacatepec, allá por la zona de Los Mijes. Todo fue como a las 12 de la noche, ya casi para llegar a un lugar que se llama Metaltepec. Yo no iba solo. Iba con otras personas en una camioneta. Todos veníamos de regreso de un encargo. Ya llevábamos varias horas en carretera y todos veníamos en silencio. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el ruido del motor y las llantas en el pavimento. La carretera era angosta y llena de curvas. Yo recuerdo que no había muchas luces, solo las del vehículo. No se veía ni un foco de casa, ni una lámpara de poste. Cuando ya estábamos cerca de una curva, que da a un voladero, la persona que venía junto a mí pidió que nos detuviéramos porque dijo que se sentía mal del estómago. El conductor paró cerca de un muro de contención, que estaba justo donde comienza la bajada del cerro. Esa persona se bajó rápido, sin decir más, y se acercó al muro para vomitar. Se quedó agachada un rato, como que no se sentía nada bien. Yo me quedé sentado esperando a que ella regresara, pero todo pasó muy rápido. La vi cuando ella de repente se enderezó. Se dio la vuelta muy rápido y se subió corriendo. Ni siquiera cerró bien la puerta. Yo vi que ella estaba muy pálida y parecía que no podía respirar bien. Tenía los ojos bien abiertos. Ella solo decía que ya nos fuéramos, que arrancáramos, que no quería quedarse ahí ni un segundo más. El conductor le preguntó qué le pasaba, pero ella no respondía nada. Ella solo repetía que ya nos fuéramos. Entonces el conductor encendió el motor y nos fuimos de ahí sin decir nada más.
Nadie preguntó nada. Todos nos quedamos callados. Cuando ya íbamos más adelante y ella se calmó un poco, dijo que cuando estaba junto al muro, vio a un hombre. Ella dijo que el hombre estaba parado en el borde del voladero, completamente vestido de negro, y que la estaba mirando directo. Dijo que no lo vio moverse, solo lo vio ahí parado, sin hacer nada, solo viéndola. Eso fue lo que la hizo subirse tan rápido. Yo no vi nada, solo vi cómo ella se subió espantada. Pero hay algo más. No sé si fue coincidencia o si fue algo relacionado, pero cada vez que yo he pasado por ese tramo de la carretera, hay un olor extraño. Siempre huele a algo parecido a llanta quemada o a balata caliente. Ese olor no viene del vehículo. Ese olor está ahí, fijo en ese punto. Es un olor fuerte que se mete en la nariz y no se quita fácil. Siempre me da dolor de cabeza cuando paso por ahí. Después, ya con calma, alguien nos dijo que en esa parte del cerro hubo un accidente hace años. Dicen que ahí una familia entera se fue para abajo con todo y su carro. Dicen que el carro quedó colgando por un rato, antes de caer completamente al fondo. Nadie pudo hacer nada. Todos perdieron la vida. No hay ninguna cruz ni señal en esa parte. Solo está ese muro de contención. Y la bajada. No hay nada más. Es un lugar que parece igual a los demás, pero no lo es. Y no he vuelto a pasar por ahí, de noche. La Loza. Yo me llamo Rafael. Nací en Medellín, Colombia. Pero esto que voy a contar pasó hace muchos años. Cuando era niño y vivía con mis papás en una colonia que se llamaba Castilla. Yo tenía como 10 años en ese tiempo. Era a finales de los 80. Yo me juntaba con 3 amigos. Éramos 2 niños y 2 niñas. Todos éramos vecinos y siempre estábamos jugando. Ese día, jugábamos a formar parejitas. Era una idea simple, pero cuando uno es niño, no se fija mucho en esas cosas. Nosotros fuimos a la casa de uno de los niños. Él vivía con sus 2 hermanos. La casa tenía 3 pisos. Y ese día estábamos en el último. Estábamos en un cuarto donde había muchas cosas tiradas por todos lados. Casi no se podía caminar. Había una mesa pegada a la pared con una televisión vieja encima, pero estaba apagada. Las cortinas de las ventanas estaban sucias. Las paredes tenían manchas y el foco en el techo a veces parpadeaba. Ese día, mientras jugábamos en el cuarto, no había pasado nada extraño. Estábamos los 4, los 2 hermanos mayores, una niña vecina y yo. El juego no era muy claro, solo íbamos inventando cosas mientras avanzaba. Después de un rato, alguien subió por las escaleras. Escuchamos los pasos, y luego apareció el tercer hermano, el más chico. Entró al cuarto sin decir nada. Se quedó parado junto a la puerta. Ninguno de nosotros habló. Solo lo vimos entrar. Yo no sé por qué los otros dejaron de moverse en cuanto lo vieron. Todos se detuvieron. Uno de los hermanos bajó la cabeza. La niña dejó lo que tenía en las manos. El otro hermano dio un paso hacia atrás. Pasaron unos segundos y comenzaron a agacharse, uno por uno. Primero lo hizo el hermano mayor. Luego lo siguió el otro niño. Después la niña. Todos se agacharon sin decir nada. De pronto los 3 empezaron a gritar. No era un grito fuerte ni largo. Era más como si se quejaran. Se cubrían la cabeza con los brazos. Se movían con fuerza, como si quisieran quitarse algo de encima. Ninguno de ellos dijo una palabra clara. Yo no sabía qué estaba pasando.
No entendía si era parte del juego o si se habían lastimado. Me quedé parado en medio del cuarto. Miraba a uno y luego a otro. Ninguno parecía mirar al resto. Cada quien estaba metido en su reacción. Pensé que tal vez estaban actuando. No vi sangre. No había nada tirado en el piso. Todo el cuarto estaba igual que antes. Me acerqué a ellos. Toqué al que estaba más cerca. No reaccionó. Movía los brazos, pero no me miró. Luego fui con otro. Le hablé, pero no contestó. No tenía sentido. Me aparté de nuevo. Sentí que nada de eso era parte del juego. Me quedé de pie sin saber qué hacer. Miré hacia las paredes. Revisé si había algo raro en el techo. Fue entonces cuando noté el agujero en la parte alta de una pared. Estaba cerca del techo, un poco a la izquierda de donde yo estaba. El agujero daba a un área exterior. Esa parte de la casa no tenía techo. Era una superficie plana de cemento. No tenía protección a los lados ni barandal. En esa zona se podía caminar, pero no era un lugar donde se hiciera nada en especial. Solo era la losa de la casa. En medio de esa losa había algo. Era grande, tenía cuerpo de burro, pero también cuernos en la cabeza. La piel no era uniforme. Se veía gris, pero tenía manchas negras. No brillaba ni tenía ningún reflejo. Desde mi ángulo no se le veían bien los ojos. Aún así, su cuerpo estaba orientado hacia el agujero. Sentí que debía irme. Me salí del cuarto sin ver atrás. Caminé rápido hasta las escaleras. Bajé todos los niveles de la casa sin detenerme. No estoy seguro de cuántos escalones pasé. Solo sé que al llegar a la planta baja, sentí dolor en la pierna y el pecho apretado. Abrí la puerta de la calle. Salí. Crucé la banqueta. Me detuve al otro lado frente a la casa. Desde ahí podía ver la losa por completo. Volví a mirar hacia el agujero. Pasaron unos segundos. El niño más chico, el que había entrado al cuarto, ahora estaba arriba. Caminó hasta el borde de la losa. Se asomó. Me estaba viendo. Yo lo miré también. No decía nada. Tenía los dos brazos apoyados en el borde. No se movía. Yo pensaba que él era muy valiente. No entendía por qué se subió a ese lugar, si eso seguía ahí. Él parecía no tener miedo. No bajaba la mirada. Entonces escuchó la puerta de la casa. Otra persona salió. Era ese mismo niño. Venía bajando las escaleras del primer piso. Llegó hasta la calle y se detuvo cerca de donde yo estaba. Vi su ropa. Era igual. La cara también. No había diferencia. Uno estaba arriba y el otro estaba abajo. Los dos se movían de forma distinta, pero eran idénticos. Volví a ver al que estaba en la losa. Seguía quieto. En algún momento, sus ojos se dejaron de verse. En su lugar, aparecieron dos cruces negras en cada ojo. No se movió más. Después, desapareció por completo. Ya no quedaba nadie allá arriba. Yo me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Sentí mucho miedo. Me sudaban las manos y tenía la boca seca. Después, cuando yo le conté esto a mi mamá, ella me dijo que esa casa tenía fama de estar maldita, que decían que alguien que vivía ahí hace mucho le había entregado el alma a un ser muy malo. Yo también me acordé que los 3 niños que vivían ahí
siempre decían que pasaban cosas raras, pero nunca habían visto algo así. Por eso fue que todos se asustaron tanto. Ellos no volvieron a subir a ese cuarto tampoco. El más pequeño lloró todo el resto del día. Yo supe por otros vecinos que después lo llevaron a dormir con una tía por varias semanas. Yo no volví a entrar a esa casa. Tampoco volví a jugar con ellos en ese lugar. No quería volver a ver algo como eso. Y hasta el día de hoy, yo no puedo explicar lo que pasó esa tarde. Woody. Saludos, conductor y pasajeros. Recientemente, he hecho un viaje donde se cuenta una experiencia aterradora que tiene que ver con los pitufos. Quiero decirles que con ellos yo nunca tuve ningún problema. La verdad, a mí nunca me hicieron nada, ni es que me den miedo en particular. Sin embargo, esto no es así con un muñeco de Woody, ese personaje de la película de Toy Story. Con él sí me pasó algo que todavía no puedo explicar bien. Verán, ese muñeco hablaba. Cuando uno le apretaba un botón, decía frases, como en la película. Mi hija era muy fan, y por eso se lo compramos. A ella le gustaba mucho. Lo traía por todos lados. Lo sentaba con ella. Dormía con él. Yo veía que lo quería bastante. A veces hasta lo metía en su mochila. Se lo llevaba a casa de la abuela o al parque. Si salíamos a comer, lo ponía en la silla de al lado. Nunca se le olvidaba. Cuando lo perdía de vista por un rato, se ponía nerviosa y salía a buscarlo por toda la casa. Pero un día, no sé cómo pasó, yo estaba en la sala y de la nada escuché que el muñeco se empezó a reír. Esa risa no era una frase de las que él tenía grabadas. Yo ya me sabía todas, porque mi hija jugaba con él diario, pero esa risa era diferente. Sonaba muy rara, como si se burlara de algo, pero no sé de qué. Yo pensé que era mi imaginación, pero luego volvió a reírse. No había nadie más en la sala. Mi hija estaba en su cuarto y el control del muñeco no lo tenía nadie en la mano. Aún así se movía solo. No solo una vez. Fueron varias. Esa noche yo mismo revisé el muñeco. Le quité las pilas. Lo abrí por atrás. Lo moví un poco para ver si tenía algo más. No encontré nada raro. Le puse las pilas de nuevo y lo dejé donde estaba. Como a los 20 minutos, volvió a hacer la misma risa. Ya no lo toqué. Cuando mi hija también lo escuchó, me vio con cara seria. No dijo nada en ese momento, pero al rato me dijo que ya no quería el muñeco. Me dijo que lo tirara. Yo no lo pensé mucho. Lo tiré. Me llevé el muñeco hasta el basurero de la colonia. No lo dejé en la casa. Lo puse bien dentro de una bolsa negra. Lo amarré con fuerza y lo dejé ahí. Fui caminando de noche. No quise meterlo en el coche. Lo llevé cargando. Me aseguré de que nadie me viera. Llegué al contenedor grande. Abrí la tapa y lo lancé al fondo. Escuché cuando cayó. Cerré la tapa de golpe. Caminé rápido de regreso. Yo sí lo hubiera querido quemar, pero en ese lugar donde vivíamos no podía hacer eso. Había muchos vecinos cerca. Las casas estaban pegadas y no había espacio para quemar nada, sin que saliera el humo por todos lados. Entonces nomás lo tiré. Me quedé con la duda de si alguien más se lo iba a llevar, pero ya no quise pensar en eso. Lo peor era en la noche, porque cuando ese muñeco estaba en la casa, se sentía feo. No sé explicarlo bien, pero daba miedo.
sobre todo cuando ya todos estaban dormidos. Yo pasaba por el cuarto de mi hija y lo veía ahí sentado, siempre en el mismo lugar, pero yo sentía que él no era como otros juguetes. Ese muñeco sí tenía algo, no sé qué, pero algo traía, y desde que lo tiramos, ya no volvió a pasar nada raro. Después de eso recogimos todos los demás juguetes electrónicos y los guardamos en una caja. Yo no volví a comprar muñecos que hablaran, y mi hija tampoco lo quiso. Cada que nos acordamos de ese muñeco, los dos nos quedamos callados un rato. Nunca supimos por qué hacía eso. Solo sé que no era normal. Queridos pasajeros, qué bueno que siguen aquí conmigo en este viaje. Espero que los relatos les estén resultando muy aterradores. Antes de continuar, te invito a que, si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes y además estarás en condiciones de decir #Yo soy pasajero. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram, en mi cuenta personal, donde aparezco como LocutoniMX. LocutoniMX. Apreciaría mucho te añadieras a ella y estableciéramos contacto, o bien, si lo prefieres, la bandeja desolada está esperando por tu relato. Por favor, envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Queridos pasajeros, queda una escala más por conocer, así que acompáñenme a poner fin a este viaje. Mil gracias por haberme acompañado en él. Manifestaciones. Yo siempre he pensado que uno debe tener respeto por los cementerios y por los difuntos. No creo que sea correcto destruir un cementerio para construir algo más. Ellos están ahí porque ese fue el lugar que les dieron para descansar. Yo no entiendo por qué alguien querría sacar a los difuntos de ese lugar. Yo pienso que eso no se hace. Creo que es una falta de respeto. Yo me acuerdo que nadie quería estar en el piso donde trabajaba. Era el último del edificio. No tenía divisiones ni paredes interiores. Solo eran 4 paredes grandes, y los muebles eran los que marcaban los espacios. Desde cualquier parte uno podía ver todo. El piso tenía un escritorio grande en el centro, varias sillas de oficina, estantes metálicos con documentos y unos escritorios pequeños en las orillas. Las lámparas del techo parpadeaban a veces, pero nadie las cambiaba. Cuando el piso estaba lleno de empleados, no pasaba nada. Todo parecía normal, pero cuando solo había 3 personas, o una sola, los espíritus hacían muchas cosas. Ellos movían los objetos, provocaban ruidos, abrían puertas, tiraban cosas. A ver, creo que no hace falta explicar que mi lugar de trabajo estaba construido encima de donde antes había estado un cementerio. Lo comento porque igual, por ahí alguien es medio despistado, pero según yo era obvio. En fin, una vez tiraron una caja con carpetas desde arriba del archivero. Otra vez empujaron una silla con rueditas y se fue hasta chocar contra la pared. Todos salían corriendo. Nadie aguantaba, pero yo no podía irme. Tenía que quedarme en mi escritorio, porque mi trabajo era coordinar todo lo que se hacía ahí. Yo debía estar al tanto de todos los espacios. Casi siempre me quedaba sola muchas horas. Veía y oía todo lo que hacían, pero yo no me asustaba. Mis padres me enseñaron que si los espíritus se aparecen, es por algo. Mis padres me decían que puede que ellos sean traviesos o que busquen algo. Y ellos también me decían que si yo no les hacía nada a ellos, entonces no debía tenerles miedo. Pero hubo un día en que yo ya no aguanté. Me cansé de aguantar tanta actividad
que me ponía de nervios y que no me dejaba realizar mis actividades con normalidad. Yo me enojé, les grité, les dije que me dejaran trabajar tranquila, que si querían algo entonces, que lo dijeran, si yo podía ayudar, pero si no podía, entonces que me dejaran tranquila. Desde ese día todo cambió. Ellos dejaron de hacer cosas cuando yo estaba en el piso. No pasó mucho tiempo para que todos se dieran cuenta que mientras yo estaba en el piso, los espíritus no hacían nada. Todo estaba en calma. Luego yo falté 2 días por motivos personales. Nadie pudo trabajar en ese piso, porque los espíritus hicieron muchas manifestaciones, movieron muebles, tiraron sillas, rompieron cuadros, sacaron los archivos y los hicieron volar. Me dijeron que incluso los baños estaban aventando agua a chorros. Todo era un desastre. Se escucharon gritos, lamentos, llantos, insultos y hasta groserías. Cuando volví al edificio, uno de los guardias de seguridad, cuyo turno era de 8 a 8, me estaba esperando, a pesar de que ya iban a ser las 9. Me llevó hasta una de las puertas del piso. Señaló el centro y yo, pues, por instinto, dirigí mi mirada hacia donde él estaba señalando. En ese momento, me percaté de que había un agujero redondo, quemado en los bordes. Me dijo que era de un disparo. Le pregunté quién había disparado. Me dijo que no era una persona. Me dijo que él estaba revisando las cámaras, cuando vio que alguien bajó desde la azotea. Era un hombre. Parecía enojado. Dijo que atravesó el pasillo y empujó la puerta con fuerza, que gritó algo que no entendió y luego sacó un arma y pues disparó, así de la nada, y le disparó a la puerta. Luego se desvaneció. El guardia también me dijo que aquello no pudo haber sido solo un espíritu. Dijo que ningún fantasma había hecho eso antes, que era otra cosa. Mi jefe también subió ese día. Me dijo que si no quería quedarme en el piso, lo entendía. Le pedí a él y al otro compañero que se fueran, que me dejaran 1 hora sola. Les dije que si pasaba algo, yo bajaba. Me senté en la silla de mi escritorio. Tenía la espalda tensa. Esperé sin moverme. No dije nada al principio. A los 15 minutos, se apagaron 3 focos al mismo tiempo. Se escuchó un golpe dentro de la bodega de archivo. No fui a revisar. Me quedé sentado. Poco después, se empujó la silla del escritorio frente a mí. Se arrastró despacio hasta quedar en medio del pasillo. Dije en voz alta que no quería problemas. Dije que sabía que estaban ahí. Les pedí que se calmaran, que ya no lo hicieran. En ese momento, aparecieron. Había 6. Estaban completos, como personas normales, pero más pálidos. Uno tenía el cuello con marcas moradas. Otro tenía los dedos vendados. Una mujer traía una bata vieja de hospital. De los demás no me acuerdo. Apenas iba a mediar con ellos cuando se apareció otro más. Era alto, con barba y la mirada fija. Dije que yo no tenía permiso de estar ahí, que eso era de ellos. Sacó un revólver viejo de su abrigo. Apuntó a mi cara. Disparó. Me tiré al suelo y la bala pegó en la pared detrás de mí. Alcancé a librarme por tan poco que de verdad pude sentir el calor de la bala pasar por encima de mi cabeza. Renuncié al día siguiente. Dejé todas mis cosas en ese lugar. No me llevé nada. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.